Prácticamente en nuestra última clase antes de entrar al periodo de exámenes y nuestro examen de acuerdo al calendario que ya fue publicado es el día jueves 25 de agosto. Yo voy a poner el examen a la disposición a las 19 horas, así que les pediría por favor que estén listos. Va a hacer 45 minutos, así que lo voy a quitar a las 19:45 para que lo tomen en cuenta. Si ustedes vieron su horario de examen, ahí decía que el examen iba a ser a la hora en que recibieran las clases. Las clases ustedes las reciben de 7 de la noche a 8:10. Entonces el examen va a ser de 7 de la noche, dura 45 minutos, el examen va a ser quitado a las 19:45 minutos si son tan amables. Les pediría por favor que ustedes que son de la sección A no vayan a hacer su examen en la B, porque si se examinan en una sección distinta, yo no les voy a calificar el examen. Esto parece que en algún momento pudiera ser un capricho mío, pero no es un capricho mío. La verdad es que si fueran 2 alumnos, 10 alumnos, yo los dejaría que hicieran eso. El problema es que estamos hablando de 250 alumnos en una clase y 250 alumnos en la otra. O sea, se vuelve un verdadero relajo y quiero evitarlo. Así que si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, yo inicio ya la clase, así que ustedes me indican. No hay ninguna duda. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a comenzar a presentar. Permítanme, vamos a entrar aquí a los últimos. Bueno, vamos a comenzar ahora, que es... Bueno, si ustedes se recuerdan, nosotros el último día de clases, aquí nos vamos a ubicar, vamos a regresar aquí. Hablamos de lo que es el hecho imponible. Nos quedamos en la hoja 156. Entonces hoy vamos a comenzar de aquí y vamos a indicar que el hecho imponible, que nuestra legislación también lo conoce como hecho generador, porque esto está desarrollado en el artículo 31 del Código Tributario, siempre es un hecho jurídico, aunque algunos autores consideran que en un principio es un hecho económico, al cual el derecho le da una trascendencia jurídica. ¿Y por qué es que el derecho le da una trascendencia jurídica? Pues le da una trascendencia jurídica porque lógicamente debe de estar expresado en una ley. Y esto al tenor del artículo 239 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad y que es muy importante que si ustedes a estas alturas del partido no lo han leído, sean tan amables de leerlo, porque considero que es muy importante que tengan claro dónde se exige que todo tributo que va a ser cobrado tenga que estar contenido en una ley aprobada por el Congreso de la República. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de todo hecho generador, debe de estar contenido en una norma jurídica, debe de estar contenido en leyes tributarias, es porque lo hacemos sobre la base del principio de legalidad. Ese principio de legalidad que rige a los tributos. Y lógicamente, el hecho generador, el hecho imponible, es el presupuesto sustancial determinado por el legislador que da nacimiento a la obligación impositiva. Algunos autores a esta obligación le llaman obligación tributaria. ¿Y cómo es que nosotros podemos
definir, si dijéramos así, la obligación tributaria? Pues nosotros podemos definir la obligación tributaria como ese vínculo personal que une a los dos sujetos, en virtud del cual el Estado, que sabemos que es el sujeto activo, porque es el que en ejercicio del poder imperio exige a un deudor determinado, que es el sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Actualmente, muchos autores consideran que el fundamento jurídico de la obligación tributaria radica en la ley. ¿Y cuál es esa explicación de por qué radica en la ley? Porque todas las leyes que contengan impuestos deben de estar contenidas en una ley aprobada en el Congreso de la República. Eso no lo inventó nadie, no lo inventó ningún tratadista. Es el contenido de nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 239 de nuestra Constitución, que contiene el principio de legalidad. Y aquí nosotros tenemos que agregar que en la ley es donde se materializa el ejercicio del poder tributario estatal, que tenemos que ser clarísimos que va a ser pagado, que excepcionalmente puede ser en especie. Nosotros, nuestra legislación no reconoce el pago de los tributos en especie. Nosotros, sí, en todos los casos que tenemos, lo que se pretende básicamente es que se pague en dinero. Si nosotros pagamos con tarjeta de crédito, eso es dinero. Si nosotros pagamos con un cheque de caja, es dinero. Si pagamos en efectivo, es dinero. O sea, nosotros excepcionalmente lo vamos a materializar en especie. Y aquí, como nosotros estamos hablando de la obligación jurídica, porque lógicamente es ese vínculo que une a los dos sujetos, y no se les olvide que esos dos sujetos es un sujeto activo, que es el Estado, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente, que originan el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementos de la obligación tributaria, los elementos de la obligación tributaria son los sujetos, el objeto, el hecho imponible, y algunos autores agregan la causa. Pero ya después de esa, digamos, de esa discusión doctrinal que dan diferentes autores, se ha llegado a la conclusión que los elementos solo son los sujetos, el objeto y el hecho imponible. Cuando nosotros estamos hablando de los sujetos, me voy a detener aquí un momentito, disculpen, voy a ingresar alumnos. Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando nosotros estamos hablando de un elemento de la obligación tributaria que son los sujetos, no podemos olvidar, tenemos que tener en mente al sujeto activo. El sujeto activo que es el Estado, que es el titular de la pretensión, es el acreedor del tributo. ¿Por qué? Porque a él se lo vamos a pagar. Y luego también no podemos olvidar a los sujetos pasivos. El sujeto pasivo que lógicamente está representado en un primer lugar por los contribuyentes, pero que puede ser un deudor principal o un responsable por su propia cuenta. ¿Dónde está la fuente de la obligación tributaria? La fuente de la obligación tributaria radica en la ley. Y no en la voluntad de las personas. La voluntad de las personas no puede generarla.
sino que volvemos a jalar el artículo 239 de la Constitución, que es el que dice que la fuente de la obligación radica en la ley. O sea, el origen de la obligación tributaria está en la ley, que debe de existir para poder cobrar un tributo. Que ese tributo excepcionalmente va a ser en especie, porque nosotros los vamos a pagar en quetzales. Y aquí nosotros también podemos decir, lógicamente, ¿qué es esa obligación tributaria? La obligación tributaria, volvemos a repetir, es la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo y que cuyo pago extingue la obligación tributaria. O sea, esta es la manera ideal como la Superintendencia de Administración Tributaria desearía que se maneje el contribuyente, que pague facilito, que cumpla con su obligación y que al pagar extinga la misma. O sea, el fisco no quiere problemas. O sea, al fisco no le interesa tener que plantear contenciosos tributarios, no poder iniciar económicos coactivos. Esa no es la conveniencia del Estado. La conveniencia del Estado es que el contribuyente pague los impuestos sin más que agregar. Ahora vamos a seguir hablando del hecho imponible. Y este hecho imponible no se les debe de olvidar que de acuerdo al artículo 31 del Código Tributario, ese hecho imponible se llama hecho generador. O sea, de esa manera es como lo llama la ley. La ley lo llama hecho imponible o hecho generador. Siempre, siempre el hecho imponible o hecho generador es un hecho jurídico. Aunque en sustancia, en primer lugar, muchos autores consideran que es un hecho económico, al cual el derecho le da trascendencia. Y la trascendencia es jurídica. ¿Por qué? Porque está contenido en una ley. Hay una figura que es importante que ustedes la tengan clara y que la van a encontrar muchas veces y la van a oír, tal vez no encontrar, no es ese el vocabulario adecuado, sino van a oír que hablan de subsunción. Subsunción. Este es un fenómeno tributario. Voy a parar aquí un momentito para dar ingresos si son tan amables. Entonces, esto yo les decía que es lógicamente un fenómeno. Es un fenómeno tributario. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, tenemos que tener claro que puede ser un hecho, puede ser un acto, puede ser un conjunto de hechos y puede ser una actividad que configure rigurosamente el hecho imponible, previsto en forma abstracta en la ley. Entonces, lógicamente, si la ley a mí del impuesto de circulación de vehículos me dice que el objeto de la ley es pagar un impuesto por los bienes muebles, rústicos, urbanos, eso es una manera abstracta de contener la ley, porque la ley no dice nombres. La ley no dice lo va a pagar Juan Pérez, Marta Vázquez, Sofía Lara. No. La ley no dice quién lo va a pagar. Pero quien tenga inscrito un inmueble tiene que pagarlo. Y ahí es donde se configura rigurosamente el hecho imponible previsto en la forma abstracta en la ley. ¿Cuál es el objeto de la obligación tributaria? Cuando nosotros hablamos de objeto de la obligación tributaria, en primer lugar tenemos que saber que toda ley tributaria
debe contener en sus primeros artículos cuál es el objeto. Y aquí podemos darle otra explicación, que el objeto es el poder saber qué es lo que graba. Si nosotros nos vamos a poder examinar la ley en ese sentido, vamos a irnos al artículo 3. Y dice el artículo 3 de la ley del impuesto único sobre inmuebles, y dice: el impuesto establecido en la presente ley recae sobre bienes inmuebles rústicos, rurales y urbanos. Y agrega un montón de situaciones más. Y luego, en el artículo 8, dice sujetos del impuesto. Y dice: para los efectos de las obligaciones establecidas en la presente ley, son contribuyentes las personas propietarias o poseedoras de bienes inmuebles y usufructuarios de bienes del Estado. Entonces, siempre que ustedes se encuentren en las leyes, porque siempre deben de estar, o sea, esto no es algo que se pueda aplicar con analogía y como no lo tiene, el que está interpretando la ley puede agregar, no. O sea, no puede hacerlo, ¿por qué? Porque es necesario que la ley lo contenga. Porque, lógicamente, la fuente de la obligación está en la ley, no en la voluntad de las personas. Entonces, cuando ustedes oigan objeto, deben de saber que el objeto es, ¿qué es lo que se graba? En este caso, lo que se graban son los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que pueden ser rústicos, rurales y urbanos. Eso es lo importante. Y luego nos está diciendo quiénes son los sujetos, o sea, que son los bienes inmuebles que se tengan en calidad de propietario, propietario, poseedor o usufructuario. O sea, el objeto es el cumplimiento de una prestación pecuniaria que es exigible coactivamente. ¿Qué quiere decir eso? Exigible coactivamente. Hay un procedimiento que se llama económico coactivo que le permite al Estado cobrar los impuestos que se le deben. Ya lo vamos a ver más adelante, porque es uno de estos procedimientos. Pero todas las leyes deben de tener el objeto, deben de tener esa explicación. ¿Qué es lo que se grava en el impuesto? Si es en la ley del impuesto único sobre inmuebles, yo les leí el artículo número 3. Si es en la ley de herencias, legados y donaciones, está en el 1. Si es en la ley del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marinos y aéreos, está también en el artículo 1. Lógicamente, también tenemos que saber que la obligación tributaria es un acto o un hecho que al ser realizado hace coincidir al contribuyente en la situación o en la circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito tributario. O sea, esto que les estoy diciendo es importantísimo, no lo olviden. Voy a parar un poquito y voy a dar el ingreso a los compañeros.
Entonces, esto no lo olviden, porque el hecho o el acto, al ser realizado, hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito tributario. Y esto, lógicamente, o como una consecuencia, es el que genera la obligación tributaria. Ahora, fuente del tributo. ¿En dónde está la fuente del tributo? Vamos a parar aquí, voy a dar ingreso. Bueno, vamos a continuar aquí. Ay, permítanme. Vamos aquí, es que esto se vuelve. Ahí está. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces les digo que la fuente del tributo radica en la ley y es la actividad económica gravada por el legislador. Si ustedes se dan cuenta, en la ley del impuesto único sobre inmuebles, ¿qué es lo que se grava? El patrimonio. O sea, si una persona tiene bienes inmuebles, es porque ha adquirido un patrimonio, que lo pudo haber comprado, lo pudo haber heredado, pero es esa actividad económica que está gravando el legislador y que debe de estar desarrollada y contenida en la ley. Aquí debemos de pensar nosotros si en qué momento es en que nace la obligación tributaria. Se causa o genera en el momento en que se realizan los actos materiales, jurídicos o ambos, que hacen concreta la situación abstracta prevista en la ley. Si nosotros examináramos la ley del impuesto del IVA que grava la compra, ¿cuál sería el momento en que nace la obligación tributaria? ¿Cuál sería ese momento donde yo tengo que pagar impuesto? Cuando yo vengo y compro. Ahí es donde nace o genera en el momento en que se realizan los actos que pueden ser materiales, jurídicos o de los dos, que hacen concreta la situación abstracta prevista por la ley. Voy a detenerme aquí porque creo que alguien está tocando. Bueno, vamos a continuar. Aquí yo les conté que Catalina García Vizcaíno es una catedrática de la Universidad de Uruguay, de la Universidad Nacional de Uruguay, que para mí ha hecho un libro muy completo y muy importante y que nosotros utilizamos bastante. Y es un libro que se llama Derecho Tributario, que tiene parte general. Y ella ahí dice que el objeto de la obligación tributaria es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo. Y nos da una explicación muy corta, pero una explicación importante y dice, es decir, el tributo a pagar. O sea, la acción que realiza el sujeto pasivo, que no olviden que es el contribuyente, es pagar el tributo al cual está obligado de conformidad con la ley. Pero hay dos figuras que se llaman exenciones y beneficios tributarios. Y ustedes van a ver, si volvemos a esta ley del impuesto único sobre inmuebles, vamos a ver que en el artículo 12 están las exenciones.
Y aquí, si ustedes miran, dice exenciones. Dice que las exenciones son circunstancias que pueden ser objetivas o subjetivas, que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. De suerte que aunque éste se haya configurado, no nace la obligación tributaria, o nace con un importe menor o son otorgadas ciertas facilidades de pago. Miremos, por ejemplo, aquí, ¿qué dice el artículo 12? A ver, ayúdenme alguien ahí a leer el 12 de la ley del YUSI, si son tan amables. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Me ayudan a leer el artículo 12 de la ley del YUSI? ¿Quién me ayuda? Artículo 12. Exenciones. Para los efectos del presente impuesto están exentas por los bienes inmuebles que posean las entidades siguientes. 1. Numeral 1. El Estado, sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas y las municipalidades y sus empresas. Numeral 2. Las misiones diplomáticas y consulares, y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones siempre que exista reciprocidad. Numeral 3. Los organismos internacionales de los cuales Guatemala forme parte. Numeral 4. La Universidad de San Carlos de Guatemala y demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país. Numeral 5. Las entidades religiosas debidamente autorizadas siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Numeral 6. Los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes y programas oficiales de estudio. Numeral 7. Los colegios profesionales. Numeral 8. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Numeral 9. Los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país. Bueno, puede ser que cualquiera, muchas gracias, que cualquiera de estas entidades tengan bienes inmuebles, que es lo que dice el artículo 3. Pero por esta circunstancia de la exención, es que se neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. Entonces, aunque se haya configurado el hecho imponible, no nace a la vida jurídica, no nace la obligación tributaria. O muchas veces dicen, o con un importe menor, o no son otorgadas con ciertas facilidades. Este artículo tiene esta ley tiene otra exención, y está en el 11, donde dice, tasas al valor. Para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen las siguientes escalas y tasas, y dice, hasta 2,000 quetzales está exento. O sea, si usted tiene un inmueble que tiene un valor inscrito en el departamento de catastro de Misco, digamos, pero tiene un valor de 2,000 quetzales, el mismo artículo le está diciendo que no va a pagar nada. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de la exención, que es una circunstancia que puede ser objetiva o subjetiva, estos neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estas entidades tengan bienes inmuebles, como dice el artículo 3, bienes inmuebles, rústicos, rurales o urbanos, no van a ser la obligación tributaria. En algunos casos, dicen los doctrinarios, puede ser que nace, pero con un importe menor, o son otorgadas ciertas facilidades de pago. Entonces, en conclusión, aunque tenga inmueble, si está en el capítulo de las exenciones la entidad, no van a ser a la vida jurídica la obligación tributaria. Es decir, que si bien se configura la realidad fáctica
contenida en la ley. Los elementos tipificados del hecho imponible por muchas razones, entre las que tenemos razones económicas, razones políticas, razones sociales, razones financieras. Expresamente se exime del pago del impuesto. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué se exime del pago del impuesto? Porque opera la exención. ¿Qué es la exención? Es esa hipótesis neutralizante que configura el hecho imponible de modo que no nace la obligación jurídica. Explicado en otras palabras, se tiene un bien inmueble que es el objeto del impuesto, pero la entidad que es dueña de ese bien inmueble está exonerada del pago del impuesto por esa figura, por esa circunstancia configurante que se llama exención, que está contenida en el artículo 12 de nuestro cuerpo legal. Me voy a detener un momentito, disculpen, voy a ingresar a luz. Bueno, creo que ya se fueron todos, ya solo estamos los que estamos, mejor. Vamos a ver aquí. Bueno. Expresamente se exime del pago del impuesto, operando las exenciones como una hipótesis neutralizante. Se configura el hecho imponible, pero la exención está dentro de la ley. Hay algunos autores que describen esto como que fuera una poesía y dicen, exención es una tijera que corta todos los hilos operando como una hipótesis neutralizante total. ¿Cuál es ese hilo que va a cortar? Ese hilo que se establece dentro de la relación de los dos sujetos. Porque aunque el sujeto activo, que es el Estado, exige el pago del impuesto y el contribuyente se enfrasque entre esa hipótesis contenida en la ley, existe esa figura, esa hipótesis que no permite que el hecho imponible se configure. Y al no configurarse el hecho imponible, no va a haber obligación tributaria. Les explico así más sencillo. La municipalidad de Misco tiene bienes inmuebles. Tiene ese bien inmueble que es objeto del impuesto. Tiene un bien rústico, pero no tiene obligación tributaria. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que las municipalidades no están exentas, lo que implica que no va a pagar impuesto. Por eso es que dicen es la tijera que corta todos los hilos, operando como una hipótesis neutralizante total. ¿Cómo pueden ser las exenciones? Las exenciones pueden ser por razón del objeto o por razón del sujeto. Y en esta ley nosotros lo tenemos bien claro. ¿Cuál es la exención por el objeto? A ver, ¿cuál es la exención por el objeto? El valor. El que cueste menos de 2,000 quetzales no paga nada. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el artículo. Pero por el sujeto es ese artículo 12, porque dice que fíjense cómo comienza el artículo 12 y dice, para los efectos del presente impuesto, están exentas los bienes inmuebles que posean las entidades siguientes. Y me dice quiénes son esos sujetos. Me dice que es el Estado, me dice que son sus entidades descentralizadas, me dice que son las entidades autónomas, me dice que son las municipalidades, me dice que son las empresas.
Y así me da una serie de entidades, una serie de sujetos. Me dice últimamente que los inmuebles de las cooperativas constituidas legalmente en el país. Y me da una serie de entidades que no pagan impuestos. Lógicamente también pueden haber exenciones que son transitorias y pueden ser permanentes. Digamos, miramos cuál puede ser transitoria. Esta, que dice que si el inmueble vale 2,000 quetzales, esté exento. Porque puede ser que el día de mañana decidan que el primer párrafo ya no va a tener validez y lo expulsen de la ley. Porque sinceramente les digo, si un par de zapatos puede llegar a costar más de 2,000 quetzales, es imposible que en este tiempo un bien inmueble pueda costar esta cantidad. Verdaderamente, eso no es cierto. Y pueden ser también permanentes. Y esas van a ser que van a durar en tanto se halle en vigor el tributo. Y tenemos el caso del artículo 12. Pero esas circunstancias neutralizantes pueden ser las exenciones y los beneficios tributarios. ¿Cuáles son los beneficios tributarios? Los beneficios tributarios son cortados algunos de los hilos, no todos, porque la hipótesis neutralizante puede ser parcial, con la consecuencia de que la obligación tributaria nace, pero por un importe menor, o con un plazo mayor para su pago. Y yo les puse el ejemplo a ustedes, les conté que en Guatemala, en algún momento, se había fomentado la actividad de la maquila y se había permitido que las empresas que se establecieran en Guatemala bajo el régimen de maquila no pagaran ciertos impuestos. Lógicamente, lo que se perseguía de una manera extraordinaria era poder incentivar esa industria de la maquila y que el país tuviera beneficios. Y creo que en algún momento determinado los tuvimos. En primer lugar, las maquilas, malo que bueno, con las críticas que se le hacen, significaron una fuente de trabajo para los guatemaltecos. Y en segundo lugar, nadie me va a dejar mentir que alguna prenda de vestir económica compramos en una maquila. O sea, eran los mentados chinitos que vendían en alguna medida. Hoy desaparecieron los chinitos. Mucha gente se quedó sin trabajo. O sea, los beneficios a favor del Estado desaparecieron. Prácticamente aquí termino yo el contenido para el examen parcial. Aquí me quedo yo y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo estoy para resolvérselas con mucho gusto. Aquí estoy para resolvérselas. Les repito, el examen es el jueves 25. Para la sección A, que son ustedes, el examen lo voy a publicar a las 19 horas y lo voy a recoger a las 19 horas con 45 minutos. O sea, solamente van a tener 45 minutos para hacer su examen. También les indiqué que ustedes deben de examinarse en la sección en donde están inscritos. Y la sección en donde están inscritos es la sección A. Les dije también que esto parecía un ejercicio muy sencillo, que alguien puede decir, bueno, pero ¿y por qué no nos deja? Por una cosa muy simple. El problema es que aquí se manejan cantidades industriales y ordenar 250 alumnos y todavía jalar de una lista a otra, aunque ustedes crean que es sencillo, es complejo, se vuelve complejo. Y aparte de eso, si ustedes se dan cuenta, pues los problemas que tiene la facultad, hasta hace unos días pudimos ya tener el cuadro oficial de
del examen final. Hasta ahora ya está publicado en una hoja que no es de la facultad, pero ya está publicado. Esa les digo que era mi angustia porque la vida uno no la tiene comprada. O sea, hoy estamos y mañana no amanecemos. Y en ese no amanecemos, si yo no subo las notas, definitivamente puede haber problemas. Aquí me está hablando Gerardo González, que solo han enviado dos temas. Sí, efectivamente. Aquí entre el público ahora está Willy, y Willy me va a hacer favor de enviarle entre hoy, mañana o el sábado el punto número 3, el punto número 4 y el punto número 5, y estamos con esos 5 puntos como contenido para nuestro primer examen parcial. A ver, ¿qué más dudas tienen? ¿Ya no hay más dudas? ¿Sí, Sara? Buenas noches, licenciada. Perdone, usted en la clase anterior había mencionado que iba a ser a las 7:30, iba a poner el examen, o sea que ahora cambió el horario. Fíjese, ahora va a ser a las 7. Fíjese que nunca dije 7:30. Yo estoy viendo aquí donde apunté y lo tengo a las 19 horas. O sea, lo tengo a las 19 horas, que es cuando comienza la clase. A esa hora que comienza la clase, y lo voy a quitar a las 19:45. Perdón, Eligda, es que usted había mencionado que a las 7:30 lo iba a poner por las personas que trabajamos. No lo puedo poner a las 7:30 porque a mí me están diciendo que es a la hora de la clase. Y la hora de la clase comienza a las 7 de la noche y termina a las 7:45. Yo no me puedo retrasar porque si no después voy a tener problemas porque me voy a pasar de la hora. Entonces yo le digo una cosa, el examen lo voy a poner a las 7 de la noche. Gracias, Ligda, muy amable, gracias. Ajá. Sí, Willy, usted levantó la mano. Sí, buenas noches, es para poder establecer, ya se envió el punto 1 y punto 2, entonces tengo entendido de que les voy a enviar el punto 3, 4 y 5. Sí, así es. Ok. Eso es en relación a ese punto, en relación a aclararle a la compañera García Morales. Cuando sean las clases, yo creo que ustedes ya van para afuera, pues, pero las clases siempre han sido, cuando son presenciales, quien llega a tiempo al examen, pues se realiza el examen, ¿verdad? Quien llega tarde, pues tiene el margen de tiempo limitado, pues, pero yo creo que eso ya corresponde a cada quien poder someterse al examen a la hora que considere, pero sí es importante lo que dice la doctora, respetar los horarios de los exámenes, porque así son las clases, ¿verdad? Simple y sencillamente es una aclaración y creo que sería importante que la tomen en cuenta. Sí, y es que lo que pasa es que les digo que hasta ahora en este examen es que pusieron que va a ser a la hora de clase, porque toda la calendarización venía a las 8 de la noche. Entonces se hacía en un solo horario el examen para las dos personas, para las dos clases, porque esa era digamos, la indicación de la facultad. Pero ahora la indicación de la facultad es que los exámenes deben de hacerse a la hora de la clase. Eso quiere decir que en la hora de la clase de la B hay que hacerlo. Ahí va a ser de 6 de la tarde a 18:45 y aquí va a ser de 19 a 19:45. Yo no puedo cambiar esto. O sea, no puedo cambiar porque yo tengo que seguir instrucciones. O sea, cuando dijeron que el examen era a las 8 de la noche, para mí feliz para todos, pero el problema es que ahora lo cambiaron y yo tengo que seguir instrucciones. Ese es el inconveniente que tengo. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Me gustaría que todas las dudas que tuvieran las pudiéramos resolver ahora. Todo está claro, Ligda. Muchas gracias y gracias por su aclaración con respecto al horario. Si yo le hice el comentario fue por lo que usted comentó en la clase anterior únicamente. Se lo agradezco. No tenga pena. Y cabalmente yo estoy viendo mis apuntes para no confundirme. Y aquí eso es lo que tengo en la clase pasada, pero ya dejémosla ahí, ¿verdad? Sí, Luis Armando Arenas Villalta, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. Solo para dejar en claro, usted mencionaba que iba a mandar el punto número
3, 4, 5 y 6. No, el 6 no, porque el 6 no lo hemos visto. El 6 es forma de extinción de la obligación tributaria. Esa todavía no. O sea, yo voy a mandar el 3, que es fuentes del derecho tributario, el 4, que es interpretación e integración del derecho tributario, y la relación jurídica tributaria. Eso es lo que yo voy a mandar. Esa era mi duda con relación que usted había escuchado, que usted había mencionado eso, más sin embargo escuché que el LIC había dicho hasta el punto 5, entonces tenía esa pequeña duda y qué bueno. Era hasta el punto 5, sí, porque el 6 no lo hemos comenzado. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. No se preocupe, buenas noches. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Aló? Bueno, si no tienen ninguna duda, pasen feliz noche. No va a haber clases el martes, estudien y primero Dios, nos vemos el jueves 25. Tomen nota que su examen es a las 7 de la noche, si son tan amables. Que Dios los bendiga, pasen feliz noche y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente, buenas noches. Adiós, feliz noche. Adiós. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.